Buenas noches a todos. Vamos a seguir con la clase de repaso de Romanos, ¿sí? Ayer nos quedamos, creo que en la lección número 10. Ahora vamos a seguir con la lección número 11, el cual habla sobre la clasificación de las obligaciones. ¿Hay alguna pregunta que quieren hacer antes de comenzar la clase o damos comienzo? Problema, profe. Podemos continuar más. Bueno, gracias, José. Bueno, en lo que refiere a la lección número 11, el primer punto que tenemos que hacer, que tenemos que saber, perdón, es la clasificación de las obligaciones. En este caso, cuando nos referimos a la clasificación de las obligaciones, podemos encontrar a los provenientes primeramente del ius civilis, ¿sí? Y también a los que provienen del derecho natural. Ahora bien, cuando nos referimos a la clasificación según el vínculo, a los que provienen, en este caso, del ius civilis, podemos hablar de la lex, las constituciones imperiales, los senados consultos, el derecho formulario, como así también el derecho quiritario. Otro tipo de clasificación que proviene del ius civilis es también el ius gentium. No se olviden de eso. Siguiente, cuando nos referimos en este caso a los provenientes del ius civilis y el derecho honorario, están las resoluciones del pretor y así también las resoluciones del edil. También nos encontramos en este caso con los provenientes del derecho natural, sí, que serían en este caso los actos realizados, por ejemplo, eh, por inter vivos en caso de buena fe, acuerdos jurídicos realizados entre dos personas hábiles. Siguiente punto. Que tengo anotado como pregunta de examen. ¿Cuál es la clasificación de las obligaciones según los sujetos intervinientes? Y según los sujetos intervinientes, son dos tipos de obligaciones que podemos encontrar según los intervinientes. No se olviden de eso. Primero, las mancomunadas. Segundo, las ambulatorias. O también vamos a decir, en otros autores de libros, en vez de ambulatoria está sujeto variable, que es lo mismo que la ambulatoria. Cuando nos referimos a sujetos intervinientes, estamos hablando de mancomunadas y ambulatorias. Y en vez de ambulatorias también puede estar sujeto variable, que es lo mismo. Siguiente pregunta de examen. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? Las fuentes, en este caso, de las obligaciones son el delito, el cuasi delito, el contrato y el cuasi contrato. Vuelvo a repetir. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? Las fuentes de las obligaciones son el delito, el cuasi delito, el contrato y el cuasi contrato.
Otra pregunta de examen. ¿Cuál es considerado la primera fuente de la obligación? Y es considerado la primera fuente de obligación el delito. ¿Sí? El delito siempre es considerado en este caso la primera fuente de la obligación. A ver, otro punto que tengo anotado. ¿De dónde provienen las obligaciones de derecho estricto? Su programa le pide esto y tengo anotado como pregunta de examen. ¿De dónde provienen las obligaciones de derecho estricto? Y la respuesta correcta es que las obligaciones de derecho estricto provienen netamente del derecho quiritario, o sea, ya en la época primitiva. Siguiente pregunta, la orilla número 11. ¿Cuáles son los casos contemplados en las fuentes de las obligaciones? Ejemplos, te pide en el examen. Casos contemplados en las fuentes de las obligaciones, ejemplos. Y los casos contemplados en las fuentes de las obligaciones son las obligaciones contraídas por los esclavos, podría ser un ejemplo. Las obligaciones también contraídas por los menores sin las autoritas del tutor o del padre. Las obligaciones contraídas por los incapaces, como así también las obligaciones nacidas de pactos. Todo esto son casos contemplados en las fuentes de las obligaciones. Vuelvo a repetir. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los casos contemplados en las fuentes de las obligaciones? Y los casos contemplados en las fuentes de las obligaciones son las obligaciones contraídas por los esclavos, las obligaciones contraídas por los menores sin la autoridad del padre. Tercero, las obligaciones contraídas por los incapaces y así también las obligaciones nacidas de pactos. Esos son los tipos de casos contemplados en las fuentes de las obligaciones. También tengo anotado qué tipo de obligaciones son aquellas que refiere a la obligación de la mujer de constituir la dotis, la obligación de pagar intereses por un préstamo y lo pagado por, en este caso, funerales de un pariente, los cuales no pueden reclamarse. ¿Qué tipo de obligaciones son ellas? Vuelvo a repetir. ¿A qué tipo de obligaciones corresponden? La obligación de la mujer de constituir la dote, la obligación de pagar intereses por un préstamo y lo pagado por funerales de un pariente que no se puede reclamar. ¿A qué tipo de obligaciones corresponde? En este caso corresponde a las obligaciones naturales impropias, ¿sí? Todo lo que ya había citado corresponde a las fuentes, perdón, a las obligaciones naturales impropias. Vuelvo a repetir. Pregunta de examen, por eso quiero que anoten bien. ¿A qué tipo de obligación corresponden aquellas que se refiere a la obligación de la mujer de constituir la dotis, la obligación de pagar intereses por un préstamo o lo pagado por funerales de un pariente, los cuales no se pueden reclamar? Corresponden a las obligaciones naturales impropias. Vayamos a la lección número 12. La lección número 12 habla sobre la obligación pro terrem o de sujetos variables, ¿sí? ¿Qué significa en el derecho romano las obligaciones pro terrem? A ver, ¿quién me puede decir con sus palabras qué entiende por obligaciones pro terrem o lo que en este caso está en el libro y qué puede entender?
A ver si alguien me puede decir qué son las obligaciones pro terrem. Doctor, el que tiene la cosa es como que tiene la titularidad de ella, algo de eso es lo del proterrem que yo, o sea, como yo entiendo. O sea, más o menos lo que me acuerdo. Esa pregunta siempre sale en el examen. Sí, por El, eso. A ver, el compañero Rodrigo dice aquel propietario, aquel que tiene dentro, en este caso, en su posesión la cosa. No está tan mal, por así decirlo, ¿verdad? Tiene una idea vaga de lo que es, pero vamos a ahondar más eso, ¿sí? Cuando hablamos de obligaciones pro terrer, en este caso, eran aquellas obligaciones en las cuales los sujetos podían variar, por ejemplo, en relación con la propiedad de una cosa a la que está vinculada la obligación. Y esa vinculación entre el sujeto y la cosa origina la acción, ¿sí? Es aquello que se llama in rem, o sea, el nombre de ahí viene. La obligación entonces puede cambiar de sujeto. ¿Por qué? Porque son indeterminados. Un ejemplo sería el ocasionar un accidente con un vehículo que luego se vende. A ver, el ejemplo claro de obligaciones pro terrer es, le voy a decir en este caso para que entiendan y después con el ejemplo otra vez. La obligación es pro terrer es cuando netamente la obligación que pueda corresponder a un sujeto puede variar. ¿Sí? Por ejemplo, y que les sirva también de ejemplo. No sé si ya les di ya también en las lecciones pasadas que tengo tantos alumnos que a veces me confunden porque doy los ejemplos y doy en obligaciones, también en romano, en penal, en civil. Pero igual forma de por ahí, si ya les dije, igual nomás el que les sirva. Las obligaciones pro terrer, vuelvo a repetir, son esas obligaciones en las cuales los sujetos pueden variar, ¿sí? En razón con la propiedad de la cosa. Por ejemplo, Rodrigo le dice a José, che José, te van a vender mi auto, ya que tanto me rompiste la bola este año para que te iba a vender. Te van a dar un precio accesible. 20 palitos te vendo, José, mi auto. José se va y paga al contado los 20 millones a Rodrigo. Pero sin embargo le dice a Rodrigo, vamos a dejar así, un contrato privado lo vamos a hacer. Porque la transferencia cuesta caro, me va a salir 2 millones por ahí. Y yo con el contrato privado y con la certificación de firma ya voy a poder sacar la habilitación a mi nombre. No te preocupes, José, le dice Rodrigo. Ya está, cuando tenga la plata, vamos a hacer la transferencia. En este caso, la posesión la va a tener José del vehículo. La posesión tiene José del vehículo. Él puede gozar, disfrutar, usar todo lo que quiera de ese vehículo. ¿Por qué? Porque él ya es el nuevo propietario. Ahora bien, teniendo la posesión del vehículo, él no tiene la tenencia del vehículo. ¿Por qué? Porque Rodrigo sigue siendo, en este caso, el titular de esa cosa mueble, ya que nunca le transfirió la titularidad. Sin embargo, José usa ese vehículo porque él compró, pagó por ese, pero nunca se le transfirió nomás. Luego José se va y realiza un accidente de tránsito, donde le deja parapléjico a una persona. Esa persona le demanda a José por indemnización de daños y perjuicios. Pero había sido José esa plata que usó para comprar su vehículo, le dio nomás a su papá. Después le ayudó a un tío también. Y José no tiene un carajo a su nombre. Nada no tiene a su nombre José. Entonces, ¿qué hace el abogado? El abogado pide un informe, ¿verdad? En automotores, a ver a nombre de quién está el vehículo. Y había sido el vehículo, sigue a nombre de Rodrigo, porque Rodrigo nunca hizo la transferencia de ese vehículo. Entonces, Rodrigo sigue siendo responsable por ese vehículo y la demanda puede ir en contra de él. Entonces, eso es la obligación es pro terrer, cuando en este caso las obligaciones que corresponden a un sujeto con relación a la cosa puede variar. ¿Sí? Y que les sirva de ejemplo esto, cuando van a ir a hacer una transacción, la compra y venta de un vehículo, siempre hagan con transferencia. Más todavía si ustedes son los propietarios. ¿Por qué? Porque ustedes al vender ese vehículo, el famoso así nomás, por privado nomás vamos a hacer.
ustedes no están transfiriendo la titularidad de la cosa, la tenencia no están transfiriendo la posesión nomás. Ustedes siguen siendo responsables por los daños y perjuicios que pueda ocasionar fulano de tal. Y había sido luego Rodrigo, luego es funcionario público, es un asalariado. Bueno, le voy a demandar a él. Total, él es el titular del vehículo. Y le voy a embargar su sueldo hasta que me pague todos los daños y perjuicios ocasionados por José. Pero después Rodrigo le puede reclamar a José y todo un tema. Pues van a ver cuando sean profesionales cómo es el tema. Bueno, de eso se trata las obligaciones pro terrem. ¿Se entiende? Sí, brother. Bueno. A ver. Cuando hay obligaciones solidarias, hay obligaciones solidarias en dos tipos de formas. Primero está la obligación solidaria activa y luego está la obligaciones solidarias pasivas. Las obligaciones solidarias activas es cuando hay un solo deudor, pero hay varios acreedores. Había sido Rodríguez, a ver otro ejemplo, Francisco le debe al Rollete, ¿sí? Francisco es el deudor y tiene varios acreedores, tiene Rodrigo, tiene José, le prestó plata a Alexander, Edgar también le prestó, a mí también. Eso es, en este caso, la obligación solidaria activa, cuando existe un solo deudor, pero varios acreedores. Y cuando existe la obligación solidaria pasiva, es a la inversa, cuando hay, en este caso, varios deudores y un solo acreedor, ¿sí? Por ejemplo, Edgar le prestó plata a Rodrigo, a José, a Francisco, a Alexander, a Aramí, a Luz, le prestó todo, en este caso, todo el dinero que él tiene como para prestar. Él hizo, en este caso, forma de crédito y tiene varios deudores. Y esos deudores le deben a una o le debe a una sola persona. En este caso, cuando hay, vuelvo a repetir, varios deudores y un solo acreedor, existe lo que se llama las obligaciones solidarias pasivas. Otra pregunta de examen. ¿Cuáles son las obligaciones, cuáles son las fuentes de las obligaciones solidarias? Vuelvo a repetir. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones solidarias? Son la estipulatio, que era un contrato oral solemne, ¿sí? Está el delito, está los coautores y están, por última, la voluntad de las partes. Esos son, en este caso, las fuentes de las obligaciones solidarias. Vuelvo a repetir. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones solidarias? Está la estipulatio, está el delito, está los cotutores y por última la voluntad. Ya hablamos de la clase de obligación solidaria. Bueno, esos son los, en este caso, las preguntas que tienen que saber sí o sí en la bolilla 12 que salen en el examen. Luego nos encontramos con la lección número 13, que ya habla ya de las obligaciones genéricas, también habla de las obligaciones específicas, ¿sí? ¿Cuáles son esos efectos que derivan de estos tipos de obligaciones? Bueno, vamos a hablar entonces de las obligaciones genéricas y cuál es su distinción en lo que refiere a las obligaciones específicas. Las obligaciones genéricas, en este caso, son aquellas que tienen por objeto ¿qué cosa? Vuelvo a repetir. Estamos hablando de las
Obligaciones genéricas. ¿Cuándo hay esa obligación genérica? Existe cuando esa obligación tiene por objeto la entrega de una cosa determinada por ciertas cualidades que la hacen en este sentido susceptible por otras de la misma cualidad. El ejemplo común son las cosas fungibles. Vuelvo a repetir. ¿Qué son las obligaciones genéricas? Las obligaciones genéricas son aquellas que tienen por objeto la entrega de la cosa determinada. Esta cosa determinada tiene ciertas cualidades que las hacen susceptibles por otra de la misma cualidad. Es decir, un ejemplo claro, las cosas fungibles. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de obligaciones genéricas o de esa cosa fungible? A ver, ahora a mí sí me puede dar un ejemplo. Ya me es raro que no esté participando en clase. Hola, doctor. Sí. ¿Qué tal? Cosas fungibles. Acá en el libro dice, por ejemplo, un caballo. Notamos que no está determinado qué tipo de caballo ni cuál caballo. Así mismo, o sea, puede ser reemplazado por otro, ¿verdad? A ver, el dinero, los alimentos, en este caso, ¿son fungibles o no fungibles? Son, en este caso, fungibles. ¿Por qué? Porque puede ser reemplazado por otro del mismo valor. A ver, si en este caso, ahora a mí me alquila su caballo, ¿sí? Ahora a mí me alquila su caballo de carrera me alquila a mí. Y por negligencia mía se muere el caballo, ¿sí? Y ahora a mí me dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero de vuelta a mi caballo. Y yo le digo, mira, no va a ser posible, pero la ley habla de que en este caso el caballo es una cosa fungible. ¿Qué quiere decir esto? Que yo te puedo dar una cosa con el mismo valor. ¿Cuánto es lo que vale tu caballo? Y vale $100,000 mi caballo. Bueno, yo tengo un vehículo que vale el mismo valor de tu caballo. Entonces te voy a dar mi vehículo y con eso quedamos a mano y yo te resarzo por todos los daños y perjuicios que te pude haber ocasionado. ¿Es permitido? Sí. ¿Por qué? Porque es una cosa fungible y quiere decir esa cosa fungible que puede ser en este caso susceptible de poder reemplazarse por otra cosa del mismo valor. Y obligaciones específicas ya es cuando la prestación consiste en un objeto determinado de modo inconfundible y preciso, que son las cosas no fungibles. ¿Y qué puede ser una cosa no fungible? Un esclavo. Un esclavo, muy bien, un esclavo, así mismo. Un esclavo que no puede ser reemplazado por otro que no tiene su misma cualidad. Este era fuerte, era alto, tenía todos sus dientes, ¿sí? Cumplía ciertas cualidades que no cumple otra persona. Entonces esto es cosas no fungibles. Esos eran los tipos de obligaciones específicas, ¿sí? Ahora bien, ¿a qué nos referimos? Pregunto también del examen, cuando decimos, en este caso, la regla genus non perit. Aquí tengo anotado como pregunta de examen. ¿A qué se refiere en este caso la regla genus non perit? ¿Para mí? Te leo, profe. Sí. En una obligación genérica, la elección del objeto a pagar entre los individuos del género pertenece al deudor
salvo convención contraria. Está muy bien. En ese sentido, la regla genus non peri dice que en este caso el límite en el que el deudor debe entregar la cosa depende netamente si el acreedor está de acuerdo, por así decirlo. El ejemplo del que yo le debía el caballo a fulana de tal, ¿sí? Y yo no puedo entregarle el mismo caballo porque se me murió, ¿sí? Entonces, ¿qué le digo? Bueno, te voy a entregar 100 monedas de oro por ese caballo. Y ella asienta eso, sí, ok, está bien, acepto esa compensación por lo ocurrido. En este caso, esa es la regla genus non perit. En este caso, cuando el deudor debe de entregar la cosa y en este caso el acreedor asiente esa entrega de esa prestación. ¿Se entiende? Sí, doctor. Bueno. A ver, otro punto. ¿A quién corresponde el derecho de elección? Vuelvo a repetir. ¿A quién corresponde el derecho de elección? O sea, sigan a mí. Al deudor. Al deudor, muy bien. A ver. ¿Qué tipo de obligación es aquella cuando la prestación está bien especificada y por no poder cumplir el deudor se faculta por ley a ese deudor a pagar con otra cosa? Por ejemplo, el ejemplo siempre digo, el ejemplo del caballo, ¿sí? Yo le digo a mí, ¿sabes qué? Te voy a dar 100 monedas de oro por tu caballo. Ella me dice, no, no quiero, yo quiero mi caballo. Y yo le digo, no te puedo, no te puedo dar tu caballo porque en este caso falleció y te puedo resarcir los daños y perjuicios ocasionados. Ella no quiere, no acepto tu moneda de oro, no quiero. Entonces, ¿qué hace el deudor? El deudor va ante un magistrado, comenta el caso justamente para evitar un problema judicial y va y le dice al magistrado que fulana que ahora mismo no quiere aceptar los 100, las 100 monedas de oro, lo que vale verdaderamente su caballo. Y que él quiere dar eso a modo de compensación. Entonces el juez cita a las partes, comentan lo ocurrido y el juez ¿qué hace? El juez determina, en este caso el caballo netamente solamente vale 90 monedas de oro y le condena al deudor a pagar 90 monedas de oro a, en este caso, a la amiga, que es la acreedora. ¿Y cómo se llama ese tipo de obligación? Se llama, en este caso, obligación facultativa. ¿Sí? No se olviden de eso. La obligación facultativa se da cuando, en este caso, el acreedor no quiere aceptar el pago por parte del deudor. Entonces, por ley, se le ordena a que acepte. Y por ley, también se le ordena al deudor a que pague cierta cantidad. Cuando existe eso, hay a lo que refiere la obligación facultativa. ¿Se entiende?
Ahora bien, Sí, se entiende, doctor. bueno. Vayamos entonces a la lección número 14. Bueno, acá me van a entender muy bien, pero acá comienza lo complicado. Cesión de créditos. Bajando más la mano ahora a mí porque me confunde, porque en este caso, ahí está. Bueno, cesión de créditos. ¿Cuándo hay cesión de créditos? A ver, ¿alguien me puede leer lo que dice el libro? ¿Cuándo hay cesión de créditos? Ahora a mí. Te leo, doctor. Se perfecciona cuando se transmite un crédito de una persona a otra. Asimismo, es la convención por la cual el titular de un derecho creditorio llamado cedente, por una causa conforme a la ley y sin necesidad del consentimiento de su deudor, se obliga, a favor de otra persona llamada cesionario, a transferírselo con la fuerza inherente al título del cual resulta su crédito y los derechos accesorios a este, con la facultad de ejercerlo en idéntica medida que él podría hacerlo contra el deudor cedido. Muy bien. Ahora les explico en cristiano, ¿sí? Bueno, ¿cuándo hay cesión de créditos? Hay una cesión de créditos cuando en este caso se transmite o se cede a una tercera persona ese crédito que le puede pertenecer a un deudor sin necesidad de que este deudor se entere o sin necesidad de que este deudor, en este caso, pueda reclamar. Y se le cede todos los derechos. A ver, le voy a poner un ejemplo de lo que estuve implementando en mi estudio jurídico hace poco, ¿verdad? Pues yo netamente soy abogado penalista, soy magíster en lo penal, pero agarro todos los casos, ¿verdad? Civiles, niñez y adolescencia, administrativo, todo agarro, ¿verdad? Y en este caso viene un cliente mío que le saqué estar preso, ¿verdad? Le salvé de una condena, pero casi 25 años de cárcel. El tipo es por así decirlo, un espectacular estafador, ¿verdad? Es un genio, sabe hacer. Bueno, en este caso él me dice, doctor, yo tengo mucha gente que me debe, doctor, me dice. Tengo mucha gente que me debe. Yo le hice trabajo, el tipo es un analista de sistema, un capo, ¿verdad? Y viene y me dice, doctor, tengo mucha gente que me debe y mucha gente me firmó pagaré. Me firmaron pagaré y no sabes que yo no terminé por cobrarle, doctor. Y yo te quiero vender esos pagarés y encargarte una voz de cobrarle, doctor. Entonces, ¿qué le digo yo? Mira, fulano, yo te voy a comprar los pagarés, pero antes de comprarte los pagarés, yo quiero que vos me envíes un informe detallado de qué bienes tiene esta persona. No hay problema, doctor. Yo te averiguo todo. ¿Cómo averigua? No sé y no quiero tampoco saber. Pero él viene y me dice, a ver, Rodrigo Fernández, doctor, yo tengo un pagaré de Rodrigo Fernández por 40 palos. El tipo tiene un vehículo a su nombre, tiene una propiedad también en San Bernardino y tiene una cuenta bancaria en el banco Itaú, en el cual está una caja de ahorro por 20 millones. Y bueno, viene junto a mí y yo le digo, mira, papá, vos si es que querés cobrarle a Rodrigo, va a tardar muchísimo. Va a tardar muchísimo, va a iniciar el juicio, va a tardar 1 o 2 años por ahí entre que lleva, ¿verdad? Que tiene que pagar al abogado también su honorario y todo eso. Y yo le digo, bueno, te compro tu pagaré de 40 millones, te compro por 20. Y él me dice, no hay problema. Entonces yo le doy 20 millones en efectivo, yo agarro su pagaré, endoso el pagaré hacia atrás
¿verdad? En este caso pasa a mi nombre el pagaré y ¿qué pasa? La plata que Rodrigo le debía a este fulano ahora me debe a mí. Y esa es la cesión de crédito. Todos los derechos que pudiera corresponderle a él para reclamarle a Rodrigo me corresponden ahora a mí. Y eso es la cesión de crédito. Es cuando una persona transmite todos los derechos que pudieran corresponderle para el reclamo de algún tipo de deuda a otra persona. Y a mí no me interesa si Rodrigo está o no está de acuerdo. Porque yo agarro, inicio un juicio ejecutivo, tengo luego contacto en el palacio, algo que salga rápido, le notifico luego a Rodrigo, Rodrigo no me da pelota, no pone abogado porque sabe luego, y paz, sale un embargo preventivo por bienes. Le embargo su cuenta, le embargo su vehículo, viene él, quiere arreglar y le digo, tu deuda de 40 millones pasa a 50 millones. Si no querés que se te embargue hasta tu calzoncillo, pagame la deuda. Eso es, en este caso, cesión de créditos. Le explico de una forma de ejemplo para que entiendan. ¿Se entendió lo que es cesión de crédito? Sí, doctor. Súper bien, doctor. Excelente. Permiso, doctor. Sí, adelante. La cesión de crédito entonces es cuando un acreedor traslada el pagaré, por decir, a otra persona y ese tiene todos los derechos también de la deuda, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Le voy a dar un ejemplo más claro. Eh, a ver, ya que Julio habló. Julio le debe a Inverfin, ¿sí? No pagó nunca su préstamo y Inverfin está cansado de romper la bola a Julio y se va y vende su pagaré anexo. Es el caso más común. Te llega una demanda por parte de Nexus, vos debías 10, te encaja 25 millones por los intereses. ¿Se entiende? Sí se entiende, doctor. Bueno, a ver, otro punto importante que debemos de saber. ¿Cuál es el tipo de cesión en donde el deudor se podía oponer a esa cesión en virtud de que esta era operada más bien por una novación por las cuales se realizaban las sesiones de derecho? Bueno, esto es pregunta de examen. Yo al menos, soy también profesor de facultad, tengo mi cátedra, en el último año van a ser mis alumnos, pero yo le digo que hay profesores que al explicar esto, o más todavía ahora que son las clases presenciales, no tiene que delegarle estos tipos de conceptos, porque ustedes todavía no dieron derecho mercantil, apenas dieron economía política, todavía no dieron derecho administrativo como corresponde, y se van a confundir todo, pero igual ponen los exámenes. Entonces, ¿yo qué hago con mis alumnos? Trato de explicarles con mis palabras y con ejemplos para que ustedes puedan entender, ¿sí? Porque muchas veces el examen de Derecho Romano es pura interpretación. Y cuando hablo en este caso, de una cesión de derechos en el cual un deudor se podía oponer, netamente hablo de la delegatio nominis. En la delegatio nominis, en este caso, el deudor podía decir, no, ¿por qué? No, yo te debo a vos, papá, yo no le debo a él. Yo me opongo, ¿por qué? Porque él va a reclamar más dinero por los intereses de vengado. Yo quiero pagar el capital que te debo a vos. ¿Sí? En este caso, eso era la delegatio nominis, cuando el deudor se podía oponer a la cesión de derechos. Eso es lo que tienen que saber. Otra pregunta de examen. ¿Cómo se estipulaba la cesión de créditos en la legislación de Justiniano?
cómo se estipulaba la cesión de créditos en la legislación de Justiniano. En la legislación de Justiniano se podía operar la cesión de créditos sin necesidad de otorgar mandato al cesionario. Eso es lo único que tienen que saber. ¿Cómo era operada? Vuelvo a repetir. ¿Cómo era operada la cesión de créditos en la legislación de Justiniano? En la legislación de Justiniano se podía operar la cesión de créditos sin necesidad de otorgar mandato al cesionario. Otra pregunta de examen. ¿Cuáles son los créditos que no pueden cederse? Vuelvo a repetir. ¿Cuáles son los créditos que no pueden cederse? Y los créditos que no pueden cederse son los siguientes. Las obligaciones personalísimas, los créditos litigiosos, las cesiones de créditos contra el pupilo a favor del tutor o curador, las cesiones de crédito contra deudores de clases sociales inferiores a favor de clases poderosas. Esos son los créditos que netamente no pueden cederse. Y otra pregunta de examen. ¿Cuáles eran aquellas obligaciones personalísimas? A ver si alguien me puede contestar. Los alimentos. ¿Cómo? Los alimentos. Sí, y después a mí. Y los alimentos. Obligaciones personalísimas, autor. ¿Cómo? Obligaciones Prestación de personalísimas, ha servicios. dicho. Sí, la prestación, en este caso, de alimento, también en este caso la asistencia obligatoria, la dotis. Sí, testamentar. También en un derecho personalísimo, sí. La prestación de realizar una obra, todo eso son prestaciones, obligaciones personalísimas. ¿Se entiende? Sí, autor. Bueno. A ver. ¿Cómo era denominada aquella cesión que se realizaba por medio de una disposición legal? ¿Cómo era denominada aquella cesión que se realiza, en este caso, por una disposición legal? Era la cesio necesaria, ¿sí? La cesio necesaria o la cesio necesaria, en este caso, era aquella cesión que era prácticamente determinada por una disposición legal. A ver, ¿alguien me puede decir con sus palabras qué entiende por novación? Modificaciones realizadas, doctor, podría ser. ¿Pero a qué? ¿Modificación realizada con qué? ¿Al vehículo? Al bien. Al crédito, ¿no, autor? Puede ser. A ver, Aramí me debe plata a mí, ¿sí? Aramí es en este caso, mi deudora. Pero había sido, José le debe luego también a Aramí. En este caso, ¿puede José hacerse cargo de la deuda que Aramí me debe a mí
o no. El famoso le dice a la mía José, José, ¿sabes qué? Págame lo que me debe porque yo también estoy debiendo al doctor David. Y vamos a hacer una cosa, ¿sí? Pagarle a vos al doctor David esa deuda y vos y yo quedamos, en este caso, ya con deuda saldada. ¿Se puede hacer eso? Sería como un reemplazo, doctor, puede ser. Sí, así mismo, es un reemplazo. Esa es la innovación. Es la transmisión de una deuda que corresponde a un tercero, en donde otro deudor se pone, en este caso, en el lugar del otro deudor para pagar a un acreedor. Lo que en sí verdad le quiero decir es que hay una transmisión de qué? De obligación. Sí, de obligación. Pero, ¿cuál es la palabra correcta? Deuda, doctor. Deuda, muy bien. De deuda, Rodrigo, muy bien. Bueno, vamos a la lección número 15. ¿Se entendió esta bolilla de cesión de créditos? Porque es la que más confunde. ¿Se entendió o hay alguna pregunta? Permiso, doctor. El de la innovación, ¿será que podrías repetir, por favor? Sí, Lili, no hay problema. Bueno, cuando hay innovación, ¿sí? Innovación es cuando existe, en este caso, una cesión de deuda. Se cede la deuda a una persona. Te pongo el ejemplo, Lili. Vos a mí, venía en estudio jurídico y me decís, doctor, préstame 10 millones de guaraníes porque quiero abrir para mi local, quiero abrir para mi boutique. Y yo te conozco a vos hace años ya. Y yo te digo, bueno, Lili, ¿sabes qué? Te voy a prestar los 10 millones de guaraníes, pero te voy a hacer firmar un pagaré. ¿Está bien? Bueno, el pagaré va a ser de 12 millones. Vos me vas a devolver 12 millones en 2 meses. No hay problema, autor. Yo te voy a devolver esos 12 millones. Me firmás un pagaré a mí. Y había sido vos, también le prestaste plata a Aramí, ¿sí? Y a vos no te fue bien en el negocio, ¿sí? Qué sé yo, no fue como planeaste, no vendiste tu ropa, el alquiler te vino encima y prácticamente te vas a ir a la quiebra y luego ya antes de comenzar. Y yo te exijo a vos, Lili, ¿sabes qué? Pagame lo que me debes. Y vos, ¿qué haces? ¿Vos te acordás que Aramí te debía plata? Le llamás a Aramí y le decís, che, Aramí, pagame la deuda que me debes, por favor, porque yo le estoy debiendo al doctor David y yo no tengo para pagarle ahora. ¿Y qué hace Aramí? Aramí te dice, bueno, ¿sabes qué? Te voy a pagar yo a vos. No, yo no quiero que vos me pagues a mí, yo quiero que vos te vayas y hables con el doctor porque yo no quiero hablar con él porque tengo vergüenza y anda a pagarle vos esa deuda. ¿Está bien? Y en este caso decirle que es a nombre mío. Entonces, ¿qué hace Aramí? Aramí viene y Aramí se compromete a pagarme esa deuda. Entonces, ¿qué hago yo? Yo le cedo tu deuda a ella. Y ella me salda esa deuda existente contigo y al mismo tiempo también ella salda esa deuda que había contigo. En simple palabra, la innovación es la transmisión de una deuda que corresponde a un tercero por otra persona para que pague a un acreedor. ¿Se entiende? Ya, genial. Perfecto. Gracias, doctor. Bueno, de nada. Bueno, vamos a la bolilla número 15 entonces. ¿Ya no hay más preguntas? No, doctor. Bueno, vamos a la bolilla número 15. La bolilla número 15 habla de las garantías de las obligaciones, ¿sí? Las garantías de las obligaciones. Bueno, en Roma, lo que tenemos que saber que esas garantías de las obligaciones, como lo es ahora mismo en la actualidad, ese sujeto debía de valerse de dos tipos de garantías. Está la personal y está la real. Esas son garantías. Pero vamos primero al concepto de garantía. ¿Qué es lo que es la garantía?
¿Qué entendemos por garantía? Porque mira que esto le va a servir muchísimo en su vida profesional, en todos lados. Porque la garantía es lo que le va a avalar a ustedes salvarle a su cliente. Bueno, la garantía en este caso es la entrega de un bien para, en este caso, poder cumplir con la obligación que se establece. Por ejemplo, voy a poner otra vez el ejemplo. A ver, ¿quién le puedo poner? Acá a Adriana me sale en la pantalla. Adriana viene y me dice, doctor, préstame la plata, préstame la 20 millones de guaraníes. Y yo le digo, vos sabés que ahora mismo te puedo prestar, pero a ver, ¿qué me puedes dejar en garantía para el cumplimiento de tu obligación? Porque yo te voy a prestar 20, pero vos me vas a devolver 25, Adriana. No hay problema, doctor. Yo te voy a devolver 25 millones en 2 meses. Y bueno, o sea, que vamos a hacer algo. Déjame en prenda tu vehículo. Déjame en garantía, ¿sí? Vamos a hacer acá un contrato privado de prenda en donde, en este caso, se va a estipular de que yo soy tu acreedor, en donde vos me debes 25 millones de guaraníes y que tenés un plazo de 60 días para poder entregarme ese monto de dinero y dejas en prenda tu vehículo, es decir, dejas como garantía para el cumplimiento de esa obligación. Caso contrario, si vos, Adriana, no me das mi dinero, yo me quedo con tu vehículo. ¿Entienden? Esa es la garantía. La garantía en este caso es esa acción que se realiza para la entrega de un bien. ¿Para qué? Para asegurar la obligación entre dos sujetos que contemplan un acuerdo jurídico. ¿Sí? Esa es la garantía. Y en el derecho romano era lo mismo, porque hasta ahora se utiliza el mismo concepto. ¿Y cuáles eran los tipos de garantía? Estaban las personales. Y aparte de las personales estaba la real. Las personales, ¿cuáles son las personales? En este caso, son aquellas que se conferían al acreedor un derecho de crédito contra un tercero, que era aquel llamado fiador, a quien se le obliga con el deudor principal. El famoso codeudor. Hay una palabra que utilizan mucho en las cooperativas, esa parte de codeudor. Garante, ahí está. Bueno, el famoso garante. Viene José y me quiere decir, miren que yo doy los ejemplos, los nombres, los que me salen de mi pantalla nomás, porque estoy desde mi computadora y del celular también. En este caso viene José y me dice que quiere prestarle mi dinero. Y yo le digo, mira José, yo te voy a prestar dinero, pero te voy a hacer firmar un contrato, en este caso de prestación de servicios, en donde vos te vas a comprometer a pagarme la deuda a tal fecha, pero quiero también que firme un codeudor en caso de que vos no querés pagarme. Y sí, doctor, yo tengo una persona solvente que puede salirme de garante, que puede salirme en este caso, de codeudor, que es Rodrigo. Y viene Rodrigo, me muestra que él es asalariado, que no está ni por con, y que en el hipotético caso de que José no me va a pagar, en este caso, él me va a pagar. Esa es, en este caso, la hipoteca. Es la garantía personal, ¿sí? Es cuando un tercero se pone a disposición del acreedor para pagar la deuda en caso de que esta persona no pudiera pagar. A ver. Y cuando hay una garantía real, ya se da cuando se entrega un bien inmueble de por medio, ¿sí? Y solamente un bien inmueble puede ser garantía real porque ya es una garantía hipotecaria, ¿sí? Una garantía real es una garantía hipotecaria, o sea, es una garantía, en este caso, la entrega de un bien inmueble. No se olviden, la garantía personal es otro, el concepto que le dije ya anteriormente. Doctor, ¿y la prenda que viene a ser? La prenda también. muy buena la respuesta, la pregunta de Rodrigo. La prenda
vendría a ser un tipo de garantía, pero no una garantía hipotecaria. La garantía hipotecaria solamente puede darse con los bienes inmuebles, ¿sí? Los bienes muebles, le doy un ejemplo claro para que entiendan la diferencia. Los bienes muebles son todos aquellos que se pueden mover. Entonces, los bienes muebles se pueden dejar en prenda y los bienes inmuebles se pueden dejar en hipoteca. Pero hay una excepción en el derecho civil que dice que todo mueble que pesa más de 1000 toneladas es considerado un bien inmueble. Por ejemplo, un buque. Hay un buque que pesa más de 1000 toneladas, entonces el buque se puede hipotecar. Sepan bien esa diferencia, chicos. A ver, voy a hacer una pregunta a la clase. Viene un tipo con un Lamborghini. Vale $200,000 un Lamborghini. ¿Puede hipotecar su auto? No, No, porque doctor. es mueble. Obvio, porque es un bien mueble. Y viene en este caso José, que acabó de ganar el premio mayor en, qué sé yo, en Telebingo y se compró un buque de 1000 toneladas y quiere hipotecar. ¿Puede? Sí, doctor. Muy bien. En simples palabras, los bienes muebles se prendan, los bienes inmuebles se hipotecan. Y los dos son garantías, personal y real. ¿Se entiende? Sí, doctor. Bueno, un ejemplo claro que le puedo dar también de esto. A ver, yo por ejemplo cuando me llaman, ¿verdad? Estoy acá en casa, estoy en mi oficina y me llaman y me dicen, che, doctor, tenemos un cliente acá por violencia familiar o qué sé yo, por estafa, por homicidio culposo, lo que sea, ¿verdad? Y me voy y le asesoro, me voy, se le imputa en la fiscalía y yo para conseguirle el arresto domiciliario en el juzgado me pide garantía real y me pide garantía personal. En este caso yo le presento a una persona con suficiente caudal económico, el cual puede comprobar, y le ofrezco como garante personal de este señor para que él se someta a un arresto domiciliario y a una regla de conducta. Y hay algunos jugadores que me dicen, y mira, autor, está un poco complicado tu tema. Aparte de fiador personal, la jueza te pide fianza real, doctor. Entonces yo me voy y consigo la copia de un título de inmueble, el cual le pido la condición de dominio en registro público, taso con un tasador del Poder Judicial y presento esos documentos y así consigo el arresto domiciliario. Pero el juzgado te fija un monto, ¿sí? Por ejemplo, 50 millones de fianza personal, pero ese 50 millones no es que vos te vas a ir a pagar ese 50 millones, sino que es más bien para que él cumpla ese arresto domiciliario y para que él se someta a la justicia. Y si él no se somete a la justicia, ahí sí se le pueden embargar los bienes por 50 millones. Ese garante personal es más bien para que él se presente ante la justicia mientras dure el proceso, que no huya del país y que cumpla las reglas de conducta que le imponen el juzgado. Es a modo de acotación para que sepan el día de mañana. ¿Está bien? A ver. ¿A qué se denominaba al tipo de garantía en donde una persona, en este caso, se obligaba por la fórmula idem dare fidei promitis, que era la promesa que se realizaba al público, en donde decía, empeñas fielmente tu palabra para lo mismo? Y la persona respondía, la empeño. Y estos sujetos eran netamente obligados a pagar la deuda existente. ¿Cómo era denominada ese tipo de garantía? Era denominado fideicomiso. ¿Sí? La fideicomiso era esa promesa que se hacía. Vuelvo a repetir, la promesa que se hacía era la siguiente: empeñas fielmente tu palabra para lo mismo, y ellos respondían,
la empeño. Entonces ahí se obligaba en este caso a responder. Ahora bien, otra pregunta de examen. ¿Cuál fue en este caso la lex o la ley que prohibió que la misma persona pudiera servir de garantía del mismo deudor a favor del mismo acreedor y en el mismo año por más de 20.000 sestercios? ¿Cuál era esa ley que prohibió luego que esa persona pudiera servir de garantía? Era la Lex Cornelia, no se olviden de eso. Luego ya hablamos de los tipos de fideiusio, fianza, que es lo mismo que le hablé, fianza personal o fianza real. ¿Qué es el beneficium sedendarum? El beneficio sedendarum es aquel beneficio en donde se cedían las acciones que pudiera corresponder a un deudor. Así nada más está el concepto y así nada más también quiero que anoten. Bueno, estas son las preguntas de la lección número 15. Esta es la última lección que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Bueno, quedamos que mañana íbamos a tener la clase de romano. Dani, ¿vos estás escuchando la clase o no? Sí, doctor, acá estoy. Bueno, Dani, pasa lo siguiente para mañana. Yo estoy viajando hoy nomás me avisaron, papá, para que conte eso, ahora abajo, luego acá, como se dice. Hoy estaría viajando esta madrugada a Río de Janeiro. Me voy para el partido Olimpia. Me invitaron y no me pude negar, papá, porque el estudio jurídico donde tengo casos importantes. Y creo que mañana no vamos a estar dando la clase, pero el viernes vamos a estar dando ya prácticamente 3 horas y media de clase por ahí y vamos a estar desarrollando ya la totalidad de todo. ¿Está bien? Sí, doctor, está bien, está bien. Ya depende de usted nomás. Y decir que nos va a dar para terminar todo, doctor. Y si no terminamos, le metemos el sábado. Bueno, ok. ¿Está bien? Sin problema, doctor. Bueno, entonces que tengan todos buenas noches y nos escuchamos oportunamente. ¿Está bien? Gracias, doctor. Bueno, chao, chao. Gracias, Doctor, doctor. Chao, buenas Chao, chao. noches. doctor. Buenas noches.